Ellos tienen la violencia, la represión. Nosotros tenemos el poder. No un poder falso, no un poder impuesto. El verdadero poder. El de cambiarlo todo. Nos quisieron quebrar y seguimos de pie. Nos quisieron callar y gritamos más fuerte. El 28 de julio lo demostró. Cuando la gente pierde el miedo, el régimen pierde el control. Si estuviste el 28 de julio, si te lo robaron, ven, porque cuando el pueblo se une es invencible. Nos han quitado mucho, pero nadie nos puede quitar el poder de volver a ser Venezuela. Somos millones. El poder es nuestro. El poder de la verdad. Lo que está ocurriendo con la migración en Estados Unidos y lo que está ocurriendo con la desaparición forzosa, la tortura contra los migrantes venezolanos, no sea el inicio del fin del sistema de Naciones Unidas. Hoy, para abrirle la puerta al diablo. ¿Lo escucharon? ¿Lo escucharon? ¿Y qué pensaron? Porque a mí me parece que lo que está haciendo Nicolás Maduro es viéndose a él mismo frente a un espejo, como hablando del mismo. Secuestro, desaparición forzada, falta de garantías, injusticia, liberarlos de manera inmediata, violación a los derechos humanos. Parece que estuviera hablando de lo que él mismo le hace a sus propios prisioneros, a los prisioneros políticos en el helicoide, esa mazmorra de tortura, y las demás, en las que hay 906 presos políticos según los datos del Foro Penal venezolano. Bueno, no, él está hablando es del reclamo que le hace tanto a Estados Unidos, a la administración de Donald Trump y al gobierno de El Salvador, a Nayib Bukele, porque los detenidos en el CECOT, enviados desde los Estados Unidos, deportados al CECOT, según él, están sufriendo todo esto, todo lo que él está ahí enumerando. Bueno, pero para que tengamos el dato claro, son 56 los desaparecidos hoy en día en Venezuela, perseguidos políticamente, opositores políticos de los cuales no saben sus familiares ni sus allegados absolutamente nada de lo que les pasó. Conversamos con los familiares de algunos de estos detenidos, prisioneros políticos. Perkins Rocha lleva ya 7 meses en el helicoide y su hijo Santiago denuncia que no lo han podido ver. 7 meses incomunicado. Ahora Nicolás Maduro exige comunicación a través de los abogados que contrató en El Salvador para los detenidos en el CECOT. Bueno, ¿y para cuándo? ¿Para cuándo la comunicación de Perkins Rocha con sus familiares y con sus abogados, que está detenido ahí en el helicoide, en la cárcel está terrible para la represión que tiene Nicolás Maduro y su mano y su secuaz, el fiscal del régimen, Tarek William Saab? ¿Para cuándo? Estas preocupaciones para sus propios detenidos. Bueno, cuando escucho eso, al fiscal hablando sobre que la deportación o el traslado forzoso de la población es un crimen de lesa humanidad, que de hecho lo es. También me gustaría recordarles que la encarcelación arbitraria lo es, que la tortura lo es, que la persecución por motivos políticos la es y que la desaparición forzada la es. Y todo eso lo cumple, y con la mayor de las calificaciones, lo cumple el régimen venezolano y no ha parado. Es decir, en el momento en que el fiscal y el régimen venezolano habla sobre las deportaciones masivas de los venezolanos, al mismo tiempo siguen habiendo víctimas de desapariciones forzadas en Venezuela día a día. Irama Macías es la esposa de Luis Camacaro. Hace 15 meses lo detuvieron en una región de Venezuela. Participó activamente en la campaña de María Corina Machado. Hizo un trabajo hermoso por la democracia y por eso el régimen lo tiene preso. Ella le dice a Nicolás Maduro: ya que se empezó a preocupar por los derechos humanos, nos parece perfecto, pero empiece a mirar adentro, hacia su propia casa. Pues yo me alegro por las familias de esos presos,
que van a tener un defensor de su confianza, un defensor privado, para que haga las actuaciones pertinentes y de ser inocentes pues se logre comprobar. Nosotros no hemos tenido esa suerte aquí en nuestro país. Nosotros hemos intentado por todos los medios que seguramente los abogados privados, no solamente de Luis, sino de Guillermo y de Juan, y ha sido imposible. Se hicieron diligencias en todos los entes pertinentes, competentes, y no ha sido posible. Desde Provea, Óscar Murillo llama la atención sobre el último caso de una desaparición forzada por cuenta del régimen de Maduro. Aquí está. Se trata de un funcionario del Consejo Nacional Electoral, un funcionario regional de este organismo, que como sabemos es el organismo que lamentablemente no cumplió, sus rectores no cumplieron con sus deberes constitucionales. Bueno, esta persona, un funcionario de mediana jerarquía, fue llamado a declarar en noviembre pasado y que han transcurrido 4 meses y todavía su familia no sabe cuál es el paradero de él. Bueno, a Nicolás Maduro ya le entró la preocupación por los derechos humanos. ¿Cuándo comienza la excarcelación de los 906 presos políticos? Ojalá sea rápido, pronto, para ver si la comunidad internacional sí le cree su preocupación por los derechos humanos. Vayamos al liderazgo. Aquí y ahora, ¿quién es el líder de la oposición en Venezuela que sigue acumulando mayor credibilidad y confianza para los venezolanos? Sin ninguna discusión, Idania, pese a los avatares de los últimos meses, los reveses, pese a todo ello, la coherencia en el discurso mantiene a María Corina Machado como la líder más importante en el país. El mantenerse en una postura firme, el seguir luchando por ese 28 de julio que los venezolanos no olvidan, el mantenerse en esa posición tan sólida le otorga en este momento un 71.5% de confianza en cuanto a los venezolanos, algo que podría contrastar con un número de 80%, pero también tenemos que tener en cuenta que hablamos de momentums, de clímax, y en este instante no estamos bajo la premisa del clímax que podíamos tener tanto el 28 de julio como en las vísperas del 10 de enero. Estamos en un momento donde hay expectativas, pero no hay realmente ese clímax. No obstante, 71.5% es un número escandaloso en cualquier parte del mundo. Tener esa capacidad de arrastre, de confianza, de que la gente siga creyendo en que lo que ella plantea, eso es un capital que es muy difícil de igualar y es muy difícil de construir sobre la base de que esto está hecho, esta confianza sobre la base de un tiempo importante manteniendo una línea discursiva que los venezolanos entienden. Claro, y a pesar de no haberse podido cobrar el resultado del 28 de julio, a pesar de la desesperanza que en un momento se pueda sentir, a pesar de que no tiene actividad política porque está a resguardo o en la clandestinidad en este momento, es decir, un 71%. Es una cifra importantísima como capital político. ¿Quién le sigue a María Corina? Edmundo González, que sigue Edmundo González. Debemos reconocer que figura Edmundo González como presidente electo es una figura que depende importantemente y dependió por un buen tiempo de la narrativa discursiva y del impulso de María Corina Machado. Edmundo González tiene en este momento un 51.6% de confianza, pero tenemos que tener algo importante en cuenta, que luego de ellos hay un vacío tremendo en cuanto a en quién más confiar, y cuando volteas la vista hacia algunos sectores de oposición con comportamiento algo confuso en cuanto a su postura con respecto al gobierno o con respecto al mismo chavismo, te consigues con que es un desierto de confianza, hay una amplísima desconfianza en cuanto a otros. Entonces el 51.6% de Edmundo González es un número también importantísimo y valiosísimo, en contraste, por ejemplo, con que Nicolás Maduro tenga un 87.5% de desconfianza. Y detrás de Maduro en el chavismo están todos, apenas un 9.8%. No hay figura en el chavismo que logre generar más de 10 puntos de confianza en el país. Por lo que ese 51% de Edmundo González, el 71.5% de María Corina Machado, son supremamente abrumadores. De por sí, no solo por ser 71 y 51, es porque en la otra acera
el que mejor confianza genera, no llega a 10 puntos porcentuales. Esos son valores abrumadores. Y te iba a preguntar, debajo de María Corina y Edmundo, hablaste de un desierto de liderazgo. ¿En qué porcentaje? ¿Me diste a Rosales, a Capriles? Sí, claro. En el caso de Enrique Capriles Radonsky, hablamos de una figura que para los venezolanos, y tengo que hacer el esbozo de lo que nos manifiestan los venezolanos, es una figura entre comillas opositores para los venezolanos. El 75.54% lo califica como una persona o como un dirigente que le presta un servicio al gobierno de Maduro con su narrativa, le presta apoyo de alguna manera política al gobierno chavista. Algo similar sucede con Manuel Rosales en un 72.9%. Apenas 11.3% lo visualiza como una figura realmente opositora. Un año sin abrazarlos, un año sin sentir su calor, un año viendo a nuestros hijos y hermanos a través de un vidrio como que si fueran peligrosos delincuentes. Hace un año los engañaron, les informaron que iban a un servicio médico, los sacaron del helicoide para llevarlos a un lugar aún peor, el Rodeo 1, el nuevo centro de torturas del régimen venezolano. Ahí duermen en una cama de cemento al lado de una letrina, respirando el olor de la injusticia. Los enfermos los castigan con el hambre, con el encierro, con el olvido. Llevan un año cruelmente sin poder ver ni hablar con muchos de sus seres queridos, puesto que en este lugar solo permiten que familiares directos puedan visitarlos. Nos han arrebatado vida, nos han arrebatado momentos en familia. Los presos políticos del Rodeo 1 han sido privados de las alegrías básicas de la vida y han soportado un año de dificultades, como la prohibición de recibir alimentos de sus familiares y el aislamiento con acceso limitado a la luz solar. No han experimentado la libertad y se les ha arrebatado la vida que merecen. Su único delito, pensar distinto y anhelar un país libre. Les niegan la salud, el contacto físico, hasta el derecho de compartir con los demás presos. Son prisioneros dentro de una prisión, víctimas de un sistema que los quiere quebrar. Pero lo que realmente están haciendo es condenarlos a una muerte lenta. Los están matando con la desidia, con la enfermedad y con la tortura diaria. Pero no lo han logrado. A pesar de todo, ellos siguen firmes y nosotros también. Nosotros, los familiares, no vamos a callar ni a descansar de decir al mundo de todos los daños, tanto físicos como psicológicos, que han recibido nuestros muchachos en la cárcel del Rodeo 1. Exigimos trato justo. Nuestros hijos y hermanos son inocentes. Exigimos su libertad, exigimos justicia, exigimos que se detenga esta tortura. Tenerlos allí es condenarlos a morir. Basta de injusticia, basta de tortura, basta de represión. Libertad para los presos políticos del Rodeo 1. Founder and chairman of RDI, Gary Kasparov. Good evening, esteemed guests, honorees, and members of the Renew Democracy Initiative. Tonight we gather to honor the courage of those who refuse to surrender to tyranny and remain unwavering in their defense of democracy. I stand before you on behalf of my mother, María Corina Machado, who has dedicated her life for this fight.
And for this, she has been barred from leaving Venezuela for more than 11 years. And today has been tracked down by the government. And this is why she's not here tonight with us. But the triumph of the Venezuelans on the July 28th presidential election was an act of remarkable courage, resilience, and love for freedom. Despite immense risks, millions of Venezuelans went out to the polls and delivered a decisive victory against the dictatorship of Nicolás Maduro, with 70% of the vote against his oppressive rule. But this victory was not just about the results. It was about the historic civic organization and movement that was behind it. Hundreds and thousands of small communities, civilians, and poll workers spread out across the country and risked everything to defend the vote and protect the electoral process. The result was that more than 85% of official electoral ballot sheets were retrieved, safeguarded, and scanned for the world to see. Just hours after the polls closed, every single one of you in this room could go online and be witness of the undisputable verdict delivered by Venezuelans, and that Edmundo González Urrutia is our rightful president-elect. Here in my hands is one of those official ballot sheets. We did not just beat the dictatorship. For the first time in our history, we proved it. Capriles rompió con María Corina Machado y con la Plataforma Unitaria. Mientras la mayoría de los dirigentes políticos de la oposición se encuentran en la clandestinidad, incluida María Corina Machado, presos en el Elcoide o en el exilio, un grupo de dirigentes políticos se reunió libremente en la UCB para anunciar la creación de un nuevo movimiento político. Enrique Capriles, Andrés Caleca, Henry Falcón, Vladimir Villegas, Chugo Torrealba, Juan Requesens y entre otros políticos de la oposición se reunieron para crear la red Decide, Defensa Ciudadana de la Democracia. Chugo Torrealba, coordinador de Decide, dijo que el objetivo de la plataforma era promover la participación. Enrique Capriles dijo que el movimiento no busca desconocer los resultados de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. La creación de este movimiento llega a tan solo 2 meses de las elecciones regionales y parlamentarias convocadas por el chavismo y marca un rompimiento con la visión de María Corina Machado y la Plataforma Unitaria de la oposición. La Plataforma Unitaria ha sido clara. No se puede ir a nuevas elecciones hasta que no se reconozcan los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio. Algunos de los dirigentes de Decide han dicho que uno de los objetivos centrales de la plataforma es combatir la propuesta de reforma constitucional hecha por el chavismo. Sin embargo, esto plantea varias preguntas. El chavismo se robó las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, aun cuando el liderazgo de María Corina Machado logró organizar la mayor operación de defensa del voto en la historia reciente de nuestro país, con la recopilación, publicación y difusión de más del 80% de todas las actas electorales. Y aun cuando todas estas pruebas fueron mostradas al mundo, no se pudo evitar el fraude. Si ni siquiera María Corina Machado, que es la líder política más popular de todo el país y la indiscutible líder de la oposición venezolana, pudo enfrentar eficazmente el fraude, ¿cómo va a poder enfrentar el fraude Enrique Capriles, que se retiró de la primaria porque los números no le daban para competir contra María Corina Machado? ¿Cómo va a poder Andrés Caleca, que sacó 12.000 votos en la primaria, enfrentar el fraude? ¿Con qué estructuras estos dirigentes van a impedir el fraude en la reforma constitucional si no tuvieron estructuras nacionales ni siquiera para promover sus candidaturas personales en la primaria? ¿Qué venezolanos se van a unir a Capriles y a Caleca para ser miembros de mesa en las próximas elecciones, cuando las encuestas muestran que hasta el 82% de los venezolanos no piensa ir a votar en las regionales convocadas por el chavismo? La creación de la red Decide arroja muchas dudas y plantea severas preguntas sobre cuáles son los verdaderos intereses de los dirigentes que la conforman. Promover la participación ciudadana en Venezuela es un objetivo loable, pero sobre todo es un propósito tremendamente desafiante, tomando en cuenta el contexto de terrorismo de Estado que azota al país. En este sentido, resulta extremadamente curioso cómo los dirigentes políticos de la plataforma Decide, por un lado, son los primeros en hablar y promover una supuesta unidad, pero por otro lado dividen a la principal coalición de partidos opositora solamente para participar en las elecciones regionales convocadas por el chavismo. Si María Corina Machado
y todos los dirigentes nacionales de todos los partidos importantes que conforman la plataforma unitaria, juntos, unidos, no pudieron evitar el fraude del chavismo. ¿Qué les hace pensar que unos pocos dirigentes aislados, impopulares, que no tuvieron éxito en la primaria y de unos pocos partidos de la plataforma unitaria podrán evitarlo? Si unidos no pudimos, ¿qué les hace pensar que divididos podremos lograrlo? ¿Y tú? ¿Qué te parece esta noticia? ¿Qué opinas de la creación de este movimiento? Cuéntame en los comentarios. El 74% de los venezolanos está de acuerdo con aplicar la máxima presión contra Maduro. Durante los últimos años, los propagandistas de la dictadura y sus cómplices en la oposición te dijeron que los venezolanos rechazaban las sanciones. Esto es totalmente falso. La última encuesta de Clear Path Strategies muestra que el 73% de los venezolanos apoya las sanciones individuales contra miembros de la dictadura. A su vez, muestra que el 59% de los opositores en Venezuela apoya las sanciones contra PDVSA. Durante años, te dijeron que los venezolanos rechazaban una intervención militar contra Venezuela. Y esto también es falso. La encuesta también muestra que el 42% de los opositores en Venezuela apoya una intervención internacional contra el país. Adicionalmente, el 26% de los opositores en Venezuela apoya que el presidente Trump intervenga militarmente para derrocar a Maduro. Otros te dicen que a los venezolanos no les interesa el tema del Tren de Aragua. Y esto también es falso. El estudio muestra que el 21% de los opositores en Venezuela quieren que el presidente Trump aprecie a Diosdado Cabello y a Nicolás Maduro por sus vínculos con el Tren de Aragua. En resumen, si sumamos a los venezolanos que están de acuerdo con una intervención internacional, militar y policial en Venezuela, con aquellos venezolanos que están de acuerdo con sanciones más duras, individuales y sectoriales, nos encontramos con que 7 de cada 10 opositores en Venezuela están de acuerdo con que Trump sea más agresivo contra la tiranía chavista y aplique la máxima presión contra Maduro. Pero, ¿y a qué se debe esto? El 28 de julio, millones de venezolanos salieron a votar y eligieron a Edmundo González Urrutia como el presidente de la República. ¿Lo hicieron porque creían que Maduro era un demócrata y las elecciones serían limpias? No. Los venezolanos fueron a votar el 28 de julio, aún sabiendo que el sistema estaba totalmente viciado, era tramposo y estaba a favor de Maduro. Los venezolanos fueron a votar para agotar la última opción. Los venezolanos fueron a votar para que luego no se dijera que no lo habíamos intentado todo. ¿Y cómo le respondió Maduro a los venezolanos? Como lo que es un dictador. Cometió un fraude masivo, grosero y descarado y se robó las elecciones. Y cuando los venezolanos salieron a las calles a reclamar el fraude, Maduro le respondió con plomo y metió a 2.000 presos políticos. Por eso es que 9 meses después del fraude estamos viendo esta respuesta tan contundente por parte de los venezolanos. Luego de que Maduro cerrara definitivamente la vía electoral en Venezuela con su fraude el 28 de julio, los venezolanos están convencidos que se necesita mano dura y un enfoque de máxima presión hacia la tiranía chavista para lograr que Maduro desaloje el poder. Los venezolanos fueron a votar el pasado 28 de julio porque son demócratas, pero la naturaleza tiránica de la dictadura de Nicolás Maduro les demostró que se necesita un enfoque de mano dura y máxima presión para cobrar la victoria el 28 de julio, sacar a Maduro del poder e iniciar una transición a la democracia en Venezuela. ¿Y tú? ¿Crees que se necesita un enfoque de máxima presión para sacar a Maduro del poder? Cuéntame en los comentarios. Esto decía Maduro el Paralelo hace más de 10 años. Vamos a torcer el brazo al dólar paralelo. El dólar paralelo en la realidad económica venezolana no existe. En Venezuela no va a haber, ni ha habido, ni habrá dolarización. Porque nadie puede en este país fijar precios de los productos finales para nuestro pueblo en base al dólar today. No lo voy a permitir, no lo podemos permitir. Por eso yo anuncio que Venezuela va a implementar un nuevo sistema de pago internacional y va a crear una canasta de moneda para liberarnos del dólar y con las monedas de libre convertimiento. La línea y el norte de Venezuela tiene que ser defender el bolívar. Y más de una década de mentiras después, el Paralelo llegó a 100 bolívares. Y ojo, que no son 100, porque desde que llegó el chavismo al poder le han quitado 14 ceros a la moneda. Bolívar murió en 1830, pero el Bolívar lo mataron ellos. Que en paz descanse el Bolívar fuerte, el Bolívar soberano y va en camino el Bolívar digital. Porque es que ni en eso son bolivarianos. ¡Chao! El estatus legal de más de 500.000 de personas que viven en los Estados Unidos acaba de ser revertido por la administración Trump. En este video te cuento las consecuencias de esta medida. Esta decisión afecta a cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos. Ahora, estos tienen 30 días para abandonar el país o se enfrentarán a arrestos y deportación. En el caso de los venezolanos, muchos de ellos huyeron por la crisis económica y social de Venezuela y por la persecución política de la dictadura de Nicolás Maduro. A todos estos migrantes se les había permitido estar en el país a través de un programa de parole humanitario. Tenían permisos de trabajo y se sometieron a chequeos de antecedentes y de salud. Pero el 25 de marzo, el Departamento de Seguridad Nacional puso fin a este programa. Ahora,
Estas familias y estos individuos se enfrentan al peligro y a la posibilidad de ser devueltos al mismo peligro del que acaban de conseguir escapar. Pero, ¿por qué se cancela este programa? Según un comunicado de Seguridad Nacional, este tipo de políticas no suponen un beneficio público significativo y no son necesarias para reducir los niveles de inmigración ilegal. El programa se puso en marcha hace 3 años bajo la administración del presidente Joe Biden para tratar de frenar la inmigración ilegal de venezolanos hacia los Estados Unidos. Pronto se ampliaría a otros países latinos y caribeños. A finales del año pasado, más de 500,000 de inmigrantes habían entrado legalmente a Estados Unidos como parte de este programa. Ahora bien, ya hay desafíos legales a la decisión de la administración Trump. Un juez federal escuchó los argumentos de los migrantes que viven y trabajan en Estados Unidos como parte del programa. Si bien algunos podrían pedir asilo, las vías para estar legalmente en Estados Unidos se están agotando rápidamente. La situación cada vez es más sombría para personas que tienen muy buenas razones y fundados peligros para abandonar sus países y llegar a Estados Unidos. Y para aquellos que se apresuran a decir qué hacer, es importante tomar en cuenta que puede que ni siquiera tengan 30 días completos para abandonar el país, ya que los agentes de inmigración tienen autoridad para detenerlos y deportarlos en cualquier momento. ¿Y tú? ¿Qué opinas de esta noticia? Cuéntame en los comentarios. Te pido que te quedes hasta el final de este video para que desmontemos la mentira del régimen y algunos opositores sobre la crisis económica en Venezuela. Por 4ª vez en la historia, el dólar llegó a 100 bolívares, un logro monumental de la revolución. Ya ni sabemos cuántas veces hemos cambiado de moneda, pero eso sí, según ellos, cada vez son más fuertes, soberanos y ahora digitales. Vamos a hacer un pequeño recorrido por lo que ha sido este show financiero de 25 años. Primero fue el bolívar original, que sobrevivió hasta que Chávez lo enterró en el 2007. Le quitó 3 ceros y nació el supuesto poderoso Bolívar Fuerte, que fue tan fuerte que para el 2014 ya estaba en 100 bolívares. Bravo Hugo Chávez, bravo. Pero no conforme con eso, en 2018 llegó el Bolívar Soberano, que nació prácticamente muerto y se devaluó tan rápido que llegó a 4 millones por dólar en el 2021. Y luego lo cambiamos por el bolívar digital. Y adivine, ya hoy llegó a 100 bolívares otra vez por dólar. Mientras tanto, la narrativa oficial y de algunos sectores de la oposición quieren hacernos creer que el desastre económico es culpa exclusiva de las sanciones. Pero hablemos con hechos, porque al final eso es lo que cuenta. Solo en 2024 Maduro recibió 15.700 millones de dólares por venta de petróleo. ¿Y en qué se ha traducido ese ingreso? Porque en aumentos salariales y en mejoras de pensiones no está. El salario mínimo venezolano sigue siendo el más bajo de la región y uno de los más bajos del mundo, incapaz ni siquiera de cubrir lo básico. ¿Dónde está el dinero? ¿Por qué siguen culpando a las sanciones cuando los recursos siguen entrando al país? Hablar de subir sueldos sin enfrentar el verdadero problema no es solo una burla, es un acto de demagogia y de profundo desconocimiento de la realidad. Es intentar normalizar la crisis como si fuera parte de la vida cotidiana. El problema no son las sanciones, el problema es la corrupción brutal y el uso político de los recursos públicos. El dinero sigue entrando al régimen de Maduro, pero el pueblo sigue padeciendo sueldos de miseria, mientras hay una élite que está ahí pegadita al poder y algunos alacranes que se siguen llenando los bolsillos. En Venezuela, la mega devaluación no es solo cuestión de economía, es una estrategia de sometimiento social. Y mientras algunos siguen con discursos vacíos, el pueblo sigue pagando el precio de una crisis fabricada para mantenerse en el poder. Conclusión, Venezuela padece una crisis económica diseñada desde el poder y que algunos desde la oposición pretenden edulcorar para tratar de decirnos que ahora la solución a esa crisis económica es ir a votar en las elecciones regionales y la Asamblea Nacional. Usted saque sus conclusiones y los leo en sus comentarios. Por esto, la gente se quiere ir de Venezuela. Hoy, el dólar paralelo alcanzó los 102 bolívares por dólar. Esto tendrá efectos devastadores en la economía de la familia venezolana, especialmente de aquellos pensionados o empleados públicos que dependen de un salario en bolívares. Esta masiva y acelerada devaluación de la moneda tiene un origen claro: el fraude en las elecciones presidenciales del 28 de julio. Nicolás Maduro Moro tuvo 5.150.092 votos, con un 51.20%. Miren esto, así estaba el dólar 2 días antes de las elecciones presidenciales. Y llegó el fraude. Y así está el dólar 9 meses después del fraude.
Según la última encuesta de Consultores 21, el 30% de los venezolanos quiere irse del país y un tercio quiere hacerlo antes de que termine el año 2025. De mayor a menor, estas fueron las razones que dieron los que quieren emigrar: crisis económica, inflación, bajos ingresos, crisis política, falta de empleo y la insatisfacción con la calidad de vida. Y esto tiene un solo responsable: la dictadura de Nicolás Maduro. Desde que tomó el poder en el 2023, Maduro ha sido inflación, devaluación, crisis económica, desempleo, migración y escasez para los venezolanos. 12 años después, Maduro sigue haciendo a los venezolanos cada vez más pobres y miserables. El pasado 28 de julio, los venezolanos votaron masivamente para sacar a Maduro. ¿Y qué hizo Maduro? Cometió un fraude y se aferró con sangre y fuego al poder. El fraude de Maduro se mide en vidas. Vidas de millones de venezolanos que van a tener que separarse de su familia y salir del país. Vidas de aquellos millones de abuelos que la pensión de miseria de Maduro no les alcanza para nada. La conclusión es muy clara. Para que haya futuro en Venezuela, para que se acabe la crisis económica, la inflación, la devaluación y para que el bolívar vuelva a ser una moneda fuerte de la cual los venezolanos se sientan orgullosos, hay que cobrar la victoria el 28 de julio y sacar a Maduro del poder. De lo contrario, seguiremos teniendo patria. Patria, patria querida, tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol. Detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas, hostigamiento, ataques contra la libertad de expresión, vulneración del debido proceso, restricciones al libre tránsito, ataques digitales. Así se violaron los derechos humanos en Venezuela entre el 2022 y el 2024. Las desapariciones forzadas se aplican principalmente contra dirigentes políticos, activistas y defensores de derechos humanos. La tortura se aplica contra personas detenidas arbitrariamente en supuestas conspiraciones contra el chavismo. El hostigamiento, intimidación y criminalización se aplica contra defensores de derechos humanos, periodistas, sindicalistas, activistas opositores y todos aquellos sectores que sean percibidos como críticos con el gobierno. En cuanto a la libertad de expresión, esto incluye leyes como la ley contra el fascismo y la ley contra las ONG que buscan silenciar a voces críticas. En cuanto al debido proceso, el informe señala que el régimen de Nicolás Maduro emplea el poder judicial que controla totalmente para reprimir a disidentes y defensores de derechos humanos. A su vez, el régimen de Nicolás Maduro empleó ciberataques y campañas de difamación online contra defensores de derechos humanos y organizaciones críticas contra el Estado venezolano. En conclusión, la dictadura de Nicolás Maduro aplica una estrategia deliberada de criminalización contra defensores de derechos humanos, leyes que buscan criminalizar y controlar a toda la sociedad civil, ataques sistemáticos contra toda la oposición y medios de comunicación independientes, los cuales se agravaron especialmente en el contexto de la elección presidencial del 28 de julio, un cierre gradual y agresivo de todo el espacio físico. Todo esto afecta gravemente la capacidad de defensores de derechos humanos y de organizaciones de la sociedad civil en Venezuela de atender la persistente emergencia humanitaria compleja en el país. El chavismo, una vez más, muestra que no le importan los venezolanos y, como señala el informe, muestra que están dispuestos a torturar, reprimir, perseguir, hostigar y hasta asesinar para mantenerse en el poder. Esto, según el informe de la Organización Mundial contra la Tortura, el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos y la Federación Internacional por los Derechos Humanos. ¿Y tú? ¿Qué opinas de los resultados de este informe? Cuéntanos en los comentarios. La dictadura de Maduro entrenó y envió a 1.800 miembros del Tren de Aragua a Estados Unidos. Según un reportaje del Miami Herald, un equipo de expertos en inteligencia y antiguos miembros de agencias de inteligencia estadounidenses identificó, gracias a numerosas fuentes dentro de Venezuela, que 1.800 miembros de la banda terrorista El Tren de Aragua habrían sido entrenados y enviados por la dictadura de Nicolás Maduro hacia Estados Unidos. De acuerdo al reportaje, las fuentes serían miembros de la inteligencia venezolana y de la policía. El Herald detalló que este equipo de inteligencia le presentó toda la información sobre los vínculos entre el Tren de Aragua y el régimen de Nicolás Maduro al presidente Donald Trump antes de su investidura el 20 de enero. Gary Bersen, quien fue jefe de la CIA en Afganistán durante la eliminación de Osama Bin Laden y quien es uno de los principales miembros de este equipo, mostró documentos oficiales de agencias de inteligencia de la policía venezolana donde se identificaban a estos 1.800 miembros del Tren de Aragua y detalló que de estos 1.800, 300 tenían entrenamiento paramilitar. Bersen detalló que estos miembros del Tren de Aragua le dieron cursos intensivos de 4 a 6 semanas antes de desplegarlos en 20 estados de los Estados Unidos. Bersen también señaló que el entrenamiento de los miembros del Tren de Aragua estuvo enfocado en armas, criptomonedas y sabotaje. Otro integrante del equipo, quien decidió permanecer anónimo por motivos de seguridad, señaló que fueron los cuerpos de inteligencia de la dictadura de Nicolás Maduro quienes idearon el plan de la entrada del Tren de Aragua a los Estados Unidos. A su vez, el funcionario agregó que esta es una estructura capaz de comunicarse, mover drogas y ejercer presión mediante la violencia. El reportaje también señala que a algunos de los miembros del Tren de Aragua se les asignó la tarea de establecer una red de distribución de drogas en las principales ciudades de Estados Unidos y de esta manera ocupar el lugar
que había dejado la banda salvadoreña la Mara Salvatrucha. Este equipo también reveló que la facción dentro de la dictadura de Nicolás Maduro que controla directamente la operación del Tren de Aragua es el Cartel de los Soles. El Cartel de los Soles es una organización de narcotráfico señalada directamente por los Estados Unidos y que vincula a generales y miembros de la Fuerza Armada de Venezuela. ¿Y tú? ¿Qué opinas de esta noticia? Cuéntanos en los comentarios. Somos el periódico multiplataforma El Relámpago del Sur. Conoce las noticias más resaltantes del sur del lago, Venezuela y el mundo, realizada por profesionales de la comunicación social. Síguenos en Facebook, TikTok e Instagram como @El Relámpago del Sur. Y en YouTube y X como @Chanlozano TV. También te puedes unir a nuestros canales de noticias en WhatsApp y Telegram.